encuentro en donde vamos a tocar los temas de una estrategia de acompañamiento que tiene por nombre Proyectando tu camino hacia el éxito unadista. Esta estrategia, te cuento, Ana, que tiene muchas actividades en relación, por ejemplo, al manejo del campus, un monitor o un mentor que esté pendiente de ti en todo el transcurso como tal de tu carrera profesional. Es decir, ahora es de primera matrícula, cuando estés ya como tal en el centro de tu carrera como estudiante y luego ya al finalizar cuando estés como egresada. También tenemos otras actividades con relación, por ejemplo, a los temas interpersonales, intrapersonales, en la autonomía, la autorregulación, en el manejo también o conocimiento de todo lo que tiene que ver con la universidad, del bienestar integral unadista. Bueno, todo ese tipo de cosas tenemos esas actividades en esta estrategia del camino hacia el éxito unadista, porque la idea es que nos proyectemos a ser unos líderes unadistas, a que seas una gran profesional, ¿cierto? Entonces, pero en este caso vamos a tocar una parte esencial que te va a servir no solamente para tu vida como estudiante, sino para tu vida como egresada, como profesional. Entonces, la idea en este punto es que toquemos algunas competencias en el sentido del manejo del tiempo, ¿cierto? Entonces, que tú creas habilidades como estudiante en la gestión del tiempo que te logren como tal afrontar de manera autónoma los diferentes desafíos de la educación a distancia, virtual. Como tú eres de primera matrícula, entonces te estás enfrentando a todo este tema porque antes pues has estudiado de manera presencial. Entonces ahora estamos de manera virtual, a distancia, ¿cierto? Que tienes unos tutores que tienen es que manejar ese tipo de aplicaciones como Teams, como nos encontramos en este momento. Entonces como que tienes que optimizar los tiempos porque a veces de pronto uno cree que no, es virtual, es a distancia, entonces de pronto es más sencillo o es más un poco más relajado, ¿cierto? Pero no es así, sino que uno tiene que como tal gestionar el tiempo para poderse conectar como por ejemplo a las webconferencias, a este tipo de talleres o acompañamientos. De pronto es importante todo lo que tiene que ver con la vida universitaria, ¿cierto? Toda la parte que tiene que ver con las habilidades deportivas y todo, de pronto tienes habilidades en este ámbito, en el ámbito también cultural. Entonces, porque también nosotros al ser virtual tenemos muchos distractores, ¿cierto? Porque nosotros nos encontramos de pronto en la casa que hacemos una cosa, que hacemos la otra, e incluso que hay algunas situaciones que se nos presentan que están fuera de nuestras manos, como algún tipo de enfermedad, como me lo estabas mencionando hace un momento, que por este motivo pues no tuviste como tal el tiempo, porque pues estabas de pronto incapacitada para que pudieras como tal hacer estas actividades. Pero lo bueno pues es que lograste salir de ahí, pudiste como tal entregar todas las actividades, ¿cierto? Entonces pues la idea es que fortalecer es esta parte para que tú en tu diario vivir como tal tengas este planeador para que puedas cumplir con el objetivo que es ser una gran profesional. ¿Cierto? Entonces también la idea es optimizar el planeador relacionado a la distribución de su tiempo para la efectividad de este y finalmente la adquisición de hábitos de estudio que te permitan tener la productividad y mejorar tu desempeño académico. Entonces es como tal el propósito de esta sesión, ¿cierto? Entonces como tal para dar inicio tenemos como esta actividad que se realizó al principio de este periodo, que fue un planeador semanal. Entonces, este planeador lo realizamos en el curso de cátedra unadista en el que tú tenías que mirar qué es lo que haces durante todo el día, ¿cierto? Y en toda la semana. Acá tenemos las horas y todos los días de la semana. Entonces, tú en los lunes qué haces, los martes, todos los días y coger como un hábito, tener este planeador para que tú lo puedas cumplir, aplicar y puedas lograr este objetivo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos tu planeador que podemos evidenciar, por ejemplo, que estás trabajando, que a cierta hora siempre cenas. Acá también colocaste, pues, que tienes en horas de la noche es cuando tienes como el tiempo como tal de estudiar. Vemos que distribuyes por día cada uno de los cursos, por ejemplo, Cátedra Unadista, Fundamentos de la Sociología, Ética
que ciudadanía, entonces como que tienes un día para cada una de ellos, también colocaste algunas horas de ocio, como por ejemplo ver Netflix, ¿sí? Entonces es muy importante las horas de ocio porque pues no todo se trata siempre de pues estudiar o trabajar, sino que hay que ser realistas y tener en cuenta que la parte como tal emocional y de ocio es muy importante. Entonces te voy a dar la palabra para que nos cuentes, te presentes, nos cuentes por qué elegiste esta carrera, por qué elegiste la universidad, cuáles situaciones se te han presentado a lo largo de este periodo, de primer periodo que te encuentras acá en la universidad. Entonces cuéntanos, Ana. Buenas tardes, soy Ana Lucía Calderón, soy estudiante de Sociología de primer matrícula. Bueno, yo la verdad fue que en el momento en el que inicié la carrera, sí que me inscribí, yo no tenía mucho conocimiento sobre qué era la sociología y no sabía mucho sobre, sí, como el labor de un sociólogo. Pero a medida pues que he ido avanzando, por ejemplo, en mi primer curso, o sea, me he envuelto en todo eso y realmente me ha gustado mucho porque yo siempre, eh, como que siempre me ha gustado el hecho de, pues, como ayudar, ¿sí? Siempre como en el colegio me gustaba mucho como que mis amigas tenían un problema y yo quería ayudarles en la casa, con el novio, con la amiga, y pues, o sea, hablando así como, ¿sí? La labor del sociólogo es eso, ¿no? Como que uno poder ayudar, poner su granito de arena, obviamente desde muchos aspectos y muchos ámbitos, pero pues yo lo veo como así, ¿no? Entonces, pues, y me metí a la universidad de la UNAD porque me habían hablado muy bien de esta universidad y pues el hecho de que yo pues ahora tenga que trabajar y ya no tenga como la oportunidad total de estudiar en una universidad presencial. Entonces la virtualidad fue una muy buena opción y en la UNAD me he dado cuenta que o sea, realmente es una buena universidad, me gusta, ¿sí? Porque gracias todo lo que, el aporte que nos brindan, como libros, videos, conferencias, la radio, todo eso es un gran aporte para la vida pues, profesional y personal, porque también me ha ayudado mucho en la parte personal. Eh, bueno, y el planeador semanal lo hicimos en Cátedra Unadista en el primer nivel y pues me pedía como que contara, sí, realmente planeara mi día, perdón, la semana y pues que todo lo que hace, lo que hago. Entonces yo realmente sí, como que usualmente tengo un planeador como que digo, bueno, esta semana voy a hacer esto, por ejemplo, con los trabajos que me llegan, entonces yo los reviso y pongo como que notas de primero, de mayor a menor, como sí, lo que hay que hacer en cada curso, entonces así mismo yo me organizo y digo, bueno, más o menos me demoro tanto tiempo haciendo ese trabajo, entonces eh, sí, me organizo así como lo ven en el planeador. Y pues yo hace un mes tuve, un poquito más de un mes ya, tuve una operación de un tobillo, me retiraron una ortopedia, entonces pues estaba en cama y yo computadora en mi casa pues no tengo. Entonces yo iba era donde alguien a que me prestara un computador, pero pues por eso me agradé, pero pues ya conseguí un computador prestado y ya me puse al día con todos los trabajos y pude, porque pues iba perdiendo un curso, pero gracias a Dios me puse al día y ya sí, todo muy bien. Bueno, muy bien, Ana, muchas gracias. Y pues son situaciones, como te comentaba, que pues se nos salen de las manos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de tu enfermedad, en el caso de, pues de que no tenías computador, entonces tenías como que poner en tu planeador personal, como que tienes que ir a desplazarte hasta donde está el computador, ¿cierto? Entonces como que son situaciones que se nos presentan y que pues por eso es que hay que hacer como tal una agenda flexible que ya te voy a explicar.
Entonces, para entrar como tal en materia, para hablarte acerca de la gestión del tiempo, tenemos una acción que solemos hacer mucho que es procrastinar, ¿cierto? Entonces, como recordando un poco qué es este concepto, es la acción pues de que nosotros pensamos o dejamos de hacer algunas tareas porque pensamos que la vamos a hacer en un futuro no tan lejano, ¿cierto? Pero resulta que hay distractores, como por ejemplo las redes sociales, el teléfono, que hacen que este plazo sea un poco más lejano, ¿cierto? Entonces, como que dejamos todo para última hora, trabajamos bajo presión. Entonces, la idea es poder gestionar esta acción para no hacerla repetidamente y pues que salga como tal de nuestro planeador semanal, ¿sí? Entonces, por eso es importante como tener esta habilidad de poder gestionar el tiempo. Para eso tenemos como unos tips, como por ejemplo, priorizar, categorizar y ser flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nosotros tenemos diferentes tareas durante el día. Entonces, por ejemplo, que vamos a descansar, tenemos que ir al gimnasio, tenemos que estudiar, tenemos que pues socializar con nuestra familia, ir a trabajar, ¿cierto? En la parte de la universidad también que me gusta hacer algún deporte. Entonces tenemos que priorizar cuáles son las tareas que son más importantes y cuáles son también más urgentes, ¿cierto? Porque hay algunas que, bueno, son importantes, tengo un poco más de tiempo de realizarlas, y hay algunas que son más urgentes, que son ya para allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú tuviste este inconveniente con la enfermedad, entonces tenías pues que hacer como tal las tareas sí o sí en este tiempo, si no ya después no podías de pronto hacer la entrega de estas tareas porque se pasaba el tiempo de calificación. Entonces hay que categorizar estas actividades para saber cuáles son las que toca hacer primero, luego las otras que de pronto se pueden ir haciendo de manera paulatina, ¿cierto? Entonces es importante este primer tip. Luego hay que hacer una agenda. Tú mencionabas que si tienes como un blog de notas, entonces es importante, uno por lo general coloca, por ejemplo, en el teléfono las notas, bueno, tengo que hacer tal cosa, luego hacer la otra y luego ir chuleando como que, bueno, esto ya lo hice, esto no. ¿Sí? Entonces es importante tener esta agenda. Hay algunas personas que de pronto se les facilita mejor tenerlas de manera física, así coger un calendario y anotar que lo que uno tiene de manera física. De pronto también hay otras personas que se les facilitan algunas herramientas digitales que yo ya te voy a mostrar y también algunos calendarios o planeadores como el que acabamos de ver que existe en Cátedra Unadista, que también facilitan de pronto ir anotando ahí lo que uno va haciendo durante el día, ¿cierto? Entonces, además de que esta agenda debe ser flexible porque pues uno no sabe lo que se le pueda presentar durante el día o que de pronto tiene una tarea y te ponen otra para que la entregues más urgente, entonces tiene que ser un poco flexible para luego, por último, tomar las decisiones y asumir control de nuestras actividades diarias, ¿cierto? Entonces, como que nosotros no vamos a depender del teléfono de que estoy haciendo la actividad y voy a coger el teléfono, ¿cierto? ¿Y por qué menciono mucho lo de las redes sociales? Porque es el principal hábito que nos impide como tal hacer las actividades y que nos da como tal esta acción de procrastinar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque lo que hace las redes sociales es que nos hace producir una hormona que se llama la dopamina, que esta hormona es la que nos da placer. ¿Cierto? Entonces nosotros preferimos como producir esta hormona a medida que vamos viendo las redes sociales porque nos da placer instantáneo y no hacer tareas más complejas como sentarnos a hacer una actividad, ¿cierto? Entonces por eso el principal distractor como tal es el teléfono y las redes sociales. Un tip, por ejemplo, también importante para esto es los 5 minutos. No sé si lo has escuchado, pero entonces hay un estudio que menciona que uno sentarse a trabajar 5 minutos sin distracciones, concentradito en lo que está haciendo, hace que nosotros podamos seguir estudiando más de estos 5 minutos y podamos adelantar mucho de nuestro trabajo, ¿cierto? Sin distracciones, porque a veces uno como que 2 minutos y ya cogió el teléfono, ya tomó café, ya tomó agua, no, estar concentraditos estos 5 minutos y esto nos va a ayudar a generar el hábito de estar estudiando y terminar nuestra tarea, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo tú puedes mirar esto con la universidad? Tú hablabas de que te hablaron muy bien de la universidad, que estás a gusto con esa parte virtual, porque pues también puedes trabajar y puedes estudiar a la vez y entonces así estás cumpliendo como
te estás cumpliendo a ti misma haciendo como tal la carrera profesional. Entonces nosotros en la universidad tenemos unos valores que los aplicamos. En esta gestión del tiempo, lo importante y cómo se relaciona con la universidad es la concentración, la disciplina, ¿cierto? Entonces nosotros cómo somos disciplinados para cumplir esta agenda que vamos a hacer. También vamos a generar fortalezas para más adelante poderlas aplicar cuando ya seamos egresados, poder ser líderes con nuestro tiempo, con la disposición que tenemos para hacer todas las tareas y para aplicarlos en la parte social también. Entonces, esta parte nos ayuda mucho, no solamente como profesional nosotros, sino en tu vida cotidiana, con tu familia, con todas las tareas que tengas que hacer. Y pues eso es lo que nos enseña como tal la universidad, ¿cierto? En nuestro decálogo de valores, nosotros queremos formarlos así de manera integral, no solamente con tu profesión que sería sociología, que igual es una muy bonita profesión, según lo que tú decías que te gustaba como tal ayudar a tus amigas y esto. Entonces, queremos que no solamente sea como esta parte profesional, sino integral, ¿cierto? Que te quede para toda la vida esto que aprendas acá en la universidad. Bueno, entonces yo ya te estaba mencionando un poquito acerca de una checklist, que es como hacer unas listas y para uno ir chequeando como que esto sí lo estoy haciendo o esto no lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, primero es priorizar las tareas. Entonces, como yo te decía, primero entonces toca identificar cuáles son esas tareas eh, que son más importantes, que tenemos que cumplirlas para allá, ¿cierto? Hay que ponerles un tiempo. Bueno, yo voy a hacer esta tarea de 2 a 5 de la tarde y tengo que terminarla, ¿sí? Porque no puedo pasar de hoy. Entonces, como que ponernos esos tiempos y eso ayuda como que a nuestra mente haga que trabaje en este tiempo, en este rango de tiempo para poder cumplir con esta tarea. Entonces, como que darnos un inicio y un fin de esta tarea. También, como te mencionaba, la agenda flexible, ¿cierto? Entonces, como identificar no solamente esos espacios de hacer como tal las tareas, como yo te decía, de 2 a 5 es un espacio de tiempo muy grande. Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a concentrarme una hora de 2 a 3. Luego a las 3 voy como algo, ¿cierto? Uno siempre necesita de pronto un dulcecito, a veces uno le dan como ganas de comer algo, entonces voy a comer algo, pero en esta acción solamente me va a demorar 10 minuticos. Luego vuelvo, trabajo otra media horita, ¿cierto? Luego sé que después de pronto vas al baño, entonces como que uno cuadrar en esa agenda, saber que tengo otras cosas por hacer y no solamente como sentarme a hacer la actividad. En un rango de 2 a 5, sí, pero entonces en ese rango de 2 a 5 va a ser la actividad, pero aparte voy a cuadrar unas tareas más pequeñas para poder cumplirlas, porque hay que ser realistas, ¿no? No hay que, es que yo voy a trabajar derecho 3 horas, eso es como imposible, ¿cierto? Entonces por eso hay que como hacer esta agenda flexible. Entonces, también te decía que hay que evitar esas distracciones, ¿cierto? Entonces, como en esta parte es importante nosotros ubicarnos en un lugar que no tenga, por ejemplo, mucho ruido, que, por ejemplo, haya una canción por allá y no se quede como que, ay, tan chévere, me gusta la canción, la voy a cantar. Entonces, son como cositas que uno tiene que tener en cuenta a la hora como tal de concentrarse para poder hacer como esta lista y poder cumplir con esta gestión del tiempo, ¿cierto? Porque eso también es como un reto que nosotros vamos a hacer para poder cumplir como con las actividades que tenemos diarias, ¿cierto? Que no se nos pase el tiempo de todo esto. Y pues las checklists también son chéveres porque pues uno va chuleando. Entonces eso es como una parte de satisfacción que nosotros tenemos como que, bueno, sí logré mi tarea, ¿cierto? Entonces como que yo logré de 2 a 5 hacer todo lo que me planifiqué. Entonces como eso es como una satisfacción chulear de que de verdad sí puedo, ¿sí? Entonces por eso es importante como hacer estas pequeñas listas que podemos, nos puede dar un poco de satisfacción. Bueno, entonces para continuar, te voy a enseñar algunos recursos virtuales que te pueden ayudar como tal a todo lo que te estoy mencionando.
¿cierto? Hay veces que de pronto nosotros solos nos cuesta un poquito y necesitamos un poco de ayuda de algunas herramientas que nosotros tenemos a la mano, pero de pronto no conocemos. Entonces, por ejemplo, acá te tengo algunas aplicaciones que te van a ayudar como a gestionar este tiempo y a evitar las distracciones, que es como el principal gestor a que no cumplamos las tareas. Entonces, por ejemplo, tenemos Pockets, que es la primera aplicación que vemos acá, que esta, nosotros a veces, por ejemplo, vamos a mirar las redes un momento y nos quedamos viendo un video, ¿sí? Nos gustó ese y nos quedamos viendo este video. Entonces, esta aplicación lo que hace es que nos guarda este video para poderlo ver más tarde. A veces algún artículo que nosotros nos gusta de pronto leer, entonces guardamos ese artículo, esta aplicación no lo guarda, ¿sí? Entonces videos, aplicaciones, publicaciones, todo lo que tú quieras guardar, esta lo guarda para que lo puedas ver después y de pronto no interrumpa tu agenda, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, esta Forest me gusta porque es como lúdica, porque a veces nosotros pues nos gusta como las recompensas, de pronto un jueguito, cosas así. Entonces, por ejemplo, Forest lo que hace es que tú, por ejemplo, tienes activada esta aplicación y lo que hace es que a medida de que tú coges el teléfono, un árbol va creciendo. A medida de que crece el árbol, vas perdiendo puntos, ¿cierto? Porque tú no puedes coger el teléfono en cierto rango de tiempo. Perdón. Y si tú no lo coges, es decir, cumples como con el tiempo que estableces, entonces te da unas moneditas. Entonces, como que eso es una parte como más gamificada, que es muy chévere porque pues como que nos impulsa como a que, bueno, tengo que cumplir este jueguito y no voy a coger el teléfono, ¿sí? Entonces, tenemos también, por ejemplo, Timesheet, que esta nos puede organizar todo lo que nosotros hacemos durante el día. Nosotros solamente le damos como unos datos y vamos organizando todo lo que hacemos durante el día, el tiempo, todo esto. Este también sirve como para la parte financiera, ¿cierto? Si nosotros vamos colocando todo lo que vamos gastando de pronto durante el día y nos hace listas, todo esto. Y esto es chévere porque también lo podemos descargar como un Excel, ¿cierto? Entonces, si de pronto nosotros nos gusta esta parte como de Excel, entonces podemos descargarlas y podemos irla modificando. Sí, entonces todas estas aplicaciones son muy chéveres, uno las tiene que pues descargar, cacharrearles un poquito, ¿cierto? Para saber de pronto cuál nos gusta, porque pues también tener muchas aplicaciones, entonces como que nos frustra un poco, como que tengo que cumplir con todas, entonces no. Entonces como que uno tiene que mirar a cuál se acomoda un poco mejor y así pues poder lograr todo lo que tiene que ver con la gestión del tiempo y que te he venido enseñando, ¿cierto? Bueno, entonces vamos ahora a hablar un poco acerca de los hábitos de estudio de manera rápida, ¿cierto? Porque pues la idea de gestionar el tiempo también va ligada como con esos hábitos que tenemos a la hora de estudiar. Por ejemplo, si yo estoy aquí y te estoy explicando eso y estoy llena de cosas, entonces como que eso me va a frustrar, me va a impedir como que pueda hacer la actividad de una mejor manera. Entonces hay que buscar, por ejemplo, un lugar que sea espacioso, que no tengamos como cosas al pie, ¿cierto? Para que podamos hacer como toda la tarea de manera como bien, ¿cierto? Como plena. Entonces, por ejemplo, uno de los hábitos de estudios importantes es generar un horario. Entonces, por ejemplo, tú sabes que tienes un tiempo libre de 2 a 5 de la tarde, entonces yo todos los días de 2 a 5 voy a hacer las actividades, teniendo en cuenta todo lo que te he mencionado antes. Entonces, generar como ese horario que todos los días vas a hacerlo y ya volverlo como una rutina para que lo puedas cumplir. También hacer un plan de estudios como más o menos hiciste en el planeador, es decir, que el lunes vamos a mirar cátedra, voy a hacer la actividad de cátedra, el martes de herramientas y así sucesivamente, ¿cierto? También es importante dormir el tiempo necesario, porque pues hay veces que, por ejemplo, estamos acá, acabaste de almorzar, no hiciste, no, de pronto no dormiste bien, entonces uno como que le va dando sueño, uno va leyendo y como que ya ni sabe qué es lo que está leyendo. Entonces, como que dormir bien de 7 a 8 horas es muy esencial para que todo tu cuerpo funcione de una mejor manera y puedas hacer las tareas, pues bien, ¿cierto? También tenemos escoger un lugar apropiado, como te decía, no tener como cosas al pie para que todo, si todo se ve, por ejemplo, el hecho de que todo se mire bien, bonito, eso nos va a ayudar como tal a sentirnos más relajados y poder hacer la actividad mejor.
Pues evitar distractores, el principal distractor, como te mencionaba, era el teléfono. Entonces, como aparte del teléfono, también, por ejemplo, el televisor. Si tú estás aquí con el computador, pero allá al frente tenemos el televisor, entonces tú de pronto te puedes quedar ahí concentrada viendo lo que de pronto está viendo, de pronto algún familiar o algo. Entonces, como escoger bien el lugar donde no tengas muchos distractores para que pues puedas terminar la tarea en el tiempo establecido, ¿cierto? Bueno. Entonces, ya para como ir terminando, tenemos, quiero como compartirte esta aplicación que tiene Gmail, que es muy importante que nosotros conozcamos como las herramientas que están gratuitas, que tenemos ahí y que de pronto no conocemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de hacer un planeador, por ejemplo, de mañana puede ser. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el Gmail, ¿cierto? Entonces, Gmail, como te mencionaba, tiene muchas herramientas. Acá tenemos el Drive, que es como donde guardamos toda la información, formularios, que es chévere porque también podemos hacer formularios sencillos. Eso lo podemos utilizar con la familia en general. Tenemos diferentes aplicaciones que tiene Gmail y pues son gratuitas, ¿cierto? Entonces, son ilimitadas, lo podemos utilizar cuando queramos. Entonces, aquí en la parte del calendario, donde le acabo de dar clic, que si ves aquí en el calendario, le damos clic y aquí vamos a poder ingresar cada una de las actividades que hacemos diariamente. ¿Cierto? Entonces, si de pronto a ti se te facilita mejor mensual, entonces lo puedes poner mensual o semanal, como prefieras, ¿cierto? Vamos a hacerlo semanal porque pues fue como nosotros lo planteamos en principio en Cátedra Unadista. Entonces acá vemos que es muy similar a como lo tenemos allá. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes todo y podemos como tal acceder o añadir cualquier tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí que a las 8 de la mañana, entonces inicio a trabajar. ¿Sí? Entonces, a esta hora voy a iniciar a trabajar. No vamos a hacerlo todo el día, ¿cierto? Entonces, acá puedo escoger una hora o de 8. Entonces, acá vamos a escoger, por ejemplo, de 8 a 2 y media, ¿cierto? Si de pronto quieres añadir el lugar, todo esto, además de que esta aplicación de Gmail te genera alertas, entonces por eso es bien chévere, ¿cierto? Entonces, de 8 a 2 y media voy a trabajar, ¿sí? Y así sigo haciéndolo para todo el día. Entonces te invito a que porfa hagas como solamente el martes, hagamos la parte como más central que tú puedas, como que haces en el día. Entonces te invito a que compartas pantalla y hagas, por ejemplo, solamente el martes. Acá entre las dos podemos hacer solamente el martes. ¿Sí puedes compartir? Tienes apagado el micrófono. Qué pena. Tranquila. Ya estoy aquí. ¿Ya? No, sí, ya, ya, ya. Sí, ya. Listo. Listo. Entonces ahora entra a Gmail. Eso. Ve ahí donde están esos Y ahora, punticos. Eso ahí el calendario. Bueno, ahí te abre como una sección alterna. Entonces, si pero quieres no se para que te abre. abra. Eso ahí. En esos puntos, abre el calendario. Eso es así. Bueno, entonces veme contando. ¿Tú a qué horas te levantas? ¿Qué haces en la mañana? Pues, por ejemplo, mañana me tengo que levantar a las 5, 5 más o menos, porque tengo unos exámenes antes de las 6. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos hacer esa actividad en la mañana. Entonces, ¿cómo sería? Ahí donde está, tienes que subir un poco más para que logres mirar las 5, porque ahí estás en las 8 de la mañana. Entonces, si quieres, súbelo un poquito, Señora, eso. qué pena es que se le...
Se entrecortó. Eso, súbelo un poco para que logres ver dónde está las 5 de la mañana, eso. Y colocas ahí exámenes médicos y que eso te vaya por ahí. Entonces ahí agrégale ahí exámenes médicos. Eso es. Entonces ahí puedes modificarlo, ¿sí? Que sea para hasta las 7, ¿cierto? Esos exámenes. Eso es. Listo, guardar. Listo. Y así tú vas haciendo pues cada uno de los momentos de tu día, ¿sí? En este momento pues no, ya se nos está como acabando el tiempo, entonces por eso como no te acompaño a hacerlo todo, pero entonces si quieres tú lo vas haciendo, si tienes alguna duda pues me dices y yo te sigo acompañando para que lo hagas toda la semana, al final me lo muestres, lo comparamos con el que hiciste a principio del periodo para saber que has avanzado, ¿cierto? Entonces te invito, porfa, que hagas una conclusión de todo lo que hemos hablado aquí acerca de la gestión del tiempo, lo que has aprendido y cómo este te ayuda en tu formación. Bueno, pues súper importante para mí, pues este tema del tiempo y de las de pronto diferentes herramientas que podemos utilizar para distribuir el tiempo. Las aplicaciones que me mostró, por ejemplo, la del jueguito me parece muy chévere y ahora voy a buscarla, a ver, para descargarla, porque yo personalmente soy una de las que yo me siento y yo estoy cogiendo el celular y me pongo a ver un video y siempre me pierde el tiempo viendo 3, 4 videos y yo no, estoy ocupada. Entonces, sí, eh, me parece chévere. Y pues planear, o sea, el planeador de la semana, de que uno realmente, no es como que uno hacerlo como para presentárselo a un profesor o a su mamá, no, sino que usted pone, o sea, uno pone realmente las cosas que uno hace, que tomo agua, que hacerlo con mis amigos, que tengo novios, no voy con mi novio, pero Ujú. también que tengo trabajos, que, o sea, para uno realmente saber qué tiene que hacer y cómo organizar esos tiempos para saber, sí, que de pronto no vaya uno a tener que porque me fui, no anoté que tenía que salir con mis amigos y estando para allá se me olvidó que tenía que haber hecho un trabajo hoy porque lo había anotado, entonces pues como que muy bueno todo eso, el hecho de uno aprender a manejar todo el tiempo y distribuirlo. Muy bien, Ana, muchas gracias por estar aquí, por prestar atención. Espero que de verdad te sirva esta estrategia de acompañamiento y poder aplicar pues las demás actividades que tenemos en esta estrategia, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí y espero te sirva y lo apliques. Muchísimas gracias a usted, tutora.